día de jueves vamos a intentar cerrar la parte teórica de este segundo experimento y el día jueves que viene lo que haríamos sería hacer la práctica, ¿no? El tema que vamos a tratar es el asunto de la socavación, ¿no? En un puente. Cuando nosotros tenemos, ¿no? Una, cuando nosotros tenemos una aproximación a un puente, vamos a hacer el siguiente estudio. Supongan ustedes que están haciendo el proyecto de una carretera y se necesita cruzar con un curso de agua. Entonces, ese curso de agua, ustedes lo atravesarían con un puente por la sección uno, por la sección 2 o por la sección 3. ¿Qué opinan? ¿Alguna sugerencia? ¿Por qué trayecto cruzamos el río? Por la sección 2 porque es más corta. Ok, muchas gracias, Lucas. Siempre la tendencia es economizar, ¿no? En trayectos de puentes porque es mucho más caro que construir una carretera. Entonces, generalmente lo que elegimos es la sección más corta, en este caso nuestra sección 2. Pero, ¿qué ocurre? Nosotros necesitamos hidráulicamente calcular un puente para un caudal máximo. Entonces, con este caudal máximo, ¿qué va a suceder? Yo voy a tener mi puente aquí, que debe ser lo suficientemente elevado para albergar este caudal máximo, pero aquí yo tengo una sección transversal bastante amplia. Aquí voy a tener una sección transversal más encajonada, con mi puente, por ejemplo, aquí. Y aquí voy a tener una sección transversal nuevamente un poco más amplia. Entonces, ¿qué va a suceder? En esta zona del flujo, yo voy a tener un flujo más estrangulado. Entonces, aquí como yo voy a tener un área hidráulica mayor que mi área hidráulica en la sección 2, aquí para mantener el flujo yo necesito tener un tirante de agua mayor, ¿cierto? Y como yo voy a tener una sección hidráulica menor, yo voy a tener una velocidad de flujo mayor que mi velocidad 1 en la sección aguas arriba. Y en la sección 3 yo voy a tener también un mayor ancho, con lo cual voy a tener una área hidráulica más dispersa y voy a tener una velocidad también menor que en U2. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que eh, lo que se está dando aquí es que para mantener el curso de agua constante en este puente, yo voy a tener la velocidad de mi cauce de agua incrementada. Y esa velocidad incrementada de mi curso de agua me va a potenciar la capacidad que tiene el curso de agua para remover partículas del fondo de agua, del fondo del lecho del río, perdón, promoviendo así unas partículas, ¿no? Del fondo del lecho del río que se traduce en el efecto de socavación. Entonces, este es el primer tipo de socavación que se da en ríos
donde tenemos obras de arte como ser puentes o alcantarillas, y se llama como una socavación generalizada porque tenemos un arrastre de material prácticamente en todo el ancho de mi curso de agua, ¿no? Entonces la socavación se da prácticamente en toda la zona donde tenemos curso de agua. Entonces este es el tipo de socavación generalizada. ¿Quedó entendido eso? Bueno, entonces para nosotros poder usar la socavación generalizada, todo este texto, quien quiera bajarse el texto de la FHWA, que es la Administración Americana de Carreteras, puede buscar en internet este texto. ¿Ok? Esta presentación es un resumen del texto que está disponible para bajarse gratuitamente desde internet. Bueno, entonces la socavación por contracción, esta lámina es prácticamente todo lo que yo les he estado esquematizando, ¿no? En la pantalla. Y un aspecto que es muy importante es caracterizar el tipo de socavación por contracción que está sucediendo. Hay dos tipos que pueden darse. Uno es por cama viva y el otro es por agua clara. Eh, Cama viva se da cuando el material de cama ya viene siendo transportado desde aguas arriba, ¿no? Entonces, en cama viva, ya desde esta sección aguas arriba, está siendo transportado mi material a través del puente, ¿no? Y el agua clara se da en la situación donde prácticamente no hay mucho transporte de material de cama desde aguas arriba, ¿no? Entonces, lo que generalmente se busca es una condición de agua clara para que mi profundidad de socavación generalizada no sea tanta en mi estructura de puente, ¿no? Entonces, eh, prácticamente para yo determinar, ¿no? el, el tipo de socavación que puede estarse dando en mi estructura. Si ustedes recuerdan de las clases de mecánica de suelos, yo tengo curvas granulométricas, ¿no? Donde aquí tengo el tamaño, ¿no? De partículas, generalmente es dado en milímetros, y aquí tengo el porcentaje que pasa, ¿no? En mecánica de suelos, que para yo evaluar mi tipo de socavación que puede estarse dando en una obra, yo necesito saber cuál es el tamaño de 50. ¿Qué significa el tamaño de 50? Que el 50% de las partículas que pasan están para arriba y el otro 50% están para abajo. ¿Ok? Ese es el tamaño de 50 y cuando yo estoy estudiando la socavación en un lecho de río, yo necesito hacer una curva granulométrica del material del lecho del río para calcular ese tamaño de 50. ¿Quedó entendido? Y yo necesito, con eh, en función a este tamaño de 50 de mi agregado, calcular la velocidad crítica. ¿Qué es la velocidad crítica de un tamaño de agregado y bajo unas condiciones de flujo? Bueno, es la velocidad a partir de la cual el material del fondo del lecho empieza a ser removido por la corriente de agua. ¿Quedó entendido eso? Y la velocidad crítica
puede calcularse por esta expresión. KU veces Y1 elevado al 1 sexto veces el tamaño de 50 elevado a la 1 tercio. Entonces, eh, Y1 sería la altura del tirante de agua que yo estoy eh, teniendo en la sección en donde yo quiero evaluar el potencial de socavación. D50 es el tamaño de partícula promedio, conforme indicamos anteriormente, y KU es una constante que para nuestro sistema internacional de unidades es igual a 6,19. ¿Ok? Bueno, entonces estos son algunos gráficos propuestos por la FHWA que muestra una comparación entre las profundidades, ¿no? Score es socavación en inglés. Y fíjense la curva, ¿no? De cama viva, de profundidades de socavación de cama viva versus la profundidad de agua clara a lo largo del tiempo, ¿no? Obviamente, esa tendencia es mayor a lo largo del tiempo en agua clara, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo yo calculo por la ecuación de cama viva mi socavación en una sección como la que estamos viendo aquí, donde yo tengo aquí la implantación de mi puente? Entonces, la socavación por cama viva puede puede calcularse por esta expresión. Y2 es la profundidad que va a tener la estructura después de eh, el efecto de socavación. Y se da por Y1 veces Q2 sobre Q1 elevado a la 6 séptimos veces W1 sobre W2 elevado a la K1. ¿Qué es Q2? El caudal de agua, aguas arriba. Y Q1, perdón, Q2 es el caudal en la sección del puente y Q1 es la profundidad de agua en la sección que llamamos de aproximación al puente. Entonces, esto sería Q1. Como no hay pérdida en el sistema, esto se toma como siendo igual a la unidad. W1 es el ancho, aguas arriba del puente, y W2 es el ancho o abertura útil del puente. Si tenemos un ancho de pilas, tenemos que descontar ese ancho de pilas de mi ancho W2 útil. Bueno, entonces esto es todo lo que les he indicado y la profundidad de socavación, en este caso tomada como YS, va a ser Y2 menos Y0, donde si hacemos una sección transversal acá, Y0 es la profundidad del nivel de agua en la zona del puente. Y Y2 es la profundidad en esa sección del tirante de agua después que ocurre mi socavación. ¿Ok? Entonces Y2 sería esta profundidad. Es por eso que aquí indica que mi profundidad de socavación, que sería este valor, YS, va a estar dado por Y2 menos Y0.
Y Y1 es en la sección de la aproximación la profundidad de este tirante de agua. ¿Quedó entendido hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? ¿Entendido? Ingeniero. Ok, gracias. Entonces esa es la descripción de todos los parámetros que he indicado. Y falta aquí en la expresión definir K1. K1 es un parámetro que va a depender del tipo de transporte del material de cama, ¿no? Entonces, K1 depende en realidad de un parámetro de B asterisco sobre W, que también puede ser calculado por estas expresiones, ¿no? Bueno, B asterisco es es la velocidad tangencial, es decir, la velocidad que hay en la interfaz agua-lecho del río. W es una velocidad de sedimentación del material de 50. No sé si ustedes vieron, hay un ensayo, ¿no?, de mecánica de suelos donde uno en un medio de agua va calculando con qué velocidad las partículas de agua, perdón, las partículas de suelo en suspensión se va decantando, ¿no? Entonces, este W es un parámetro que se saca de los análisis de suelos del material del D50 de la cama. Es la velocidad de sedimentación de ese material. G es aceleración de la gravedad y SI1 es la pendiente, ¿no?, de la línea de energía con la que el agua entra al puente. Eh, Este parámetro puede calcularse también, este parámetro B asterisco, se puede calcular como la gravedad veces Y1, donde Y1 es el tirante de agua, aguas arriba del puente, y S1 es la pendiente, eh, puede adoptarse la pendiente del fondo del lecho, ¿no? Todo esto elevado a la 1 medio. Entonces, B asterisco puede calcularse por esta expresión y W es un parámetro que podemos obtenerlo de laboratorio de suelo sobre material de cama de lecho de 50. ¿Ok? ¿Entendido hasta aquí? Sí, ingeniero. Hay en el documento, gracias, en el documento que les pasé, por ejemplo, si no hemos hecho un análisis de sedimentación del material del lecho, se puede calcular por tablas, ¿no? Entonces aquí tenemos el tamaño de cama en milímetros, para un tamaño, por ejemplo, de cama de 1 milímetro, y dependiendo de la temperatura del agua, a 20 grados, por ejemplo, que es lo más común, de aquí nosotros podemos sacar aproximadamente el el valor de la velocidad de sedimentación del suelo, ¿no? Estaríamos en un valor de aproximadamente 0,15, por ejemplo, para esta suposición, ¿no? Entonces pueden usar la tabla como referencia para calcular W. En agua clara también se puede calcular eh, este tema de socavación por agua clara, no es tan crítico, con esta expresión Y2 es KU veces Q al cuadrado sobre DM a la 2 tercios veces W al cuadrado, donde KU es 0,025 para nuestro sistema internacional, Q es el caudal que va a pasar bajo el puente, DM es un diámetro del material dado por 1,25 veces de 50, y W es el
ancho de la sección contraída, ¿no? Ahora, ¿cómo yo sé si el agua, perdón, el flujo de agua está en una condición de cama viva o agua clara? Eh, si la velocidad crítica, si la velocidad del curso de agua es mayor a la velocidad crítica del lecho, entonces tenemos una situación de cama viva. Si la velocidad del curso de agua es inferior a la velocidad crítica, entonces en ese caso tenemos agua clara, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de aplicación que dice, tenemos un canal que aguas arriba tiene un ancho de 98,2 metros. Está aquí el ancho, ¿no? Aguas arriba en esta sección. Estamos como 98,2. Tenemos un caudal de aproximación de 773 metros cúbicos por segundo y una pendiente del canal de 4 milímetros por metro. Tenemos estribos del puente, que son estas dos paredes verticales aquí, y tenemos aleros. El puente aquí tiene un ancho total de 37,20 metros, pero hay tres pilas, ¿no? Que son estos círculos azules que los estoy resaltando en café. Son tres pilas circulares de 38 centímetros de diámetro. Y lo que se quiere es ver si tenemos en estas condiciones cama viva, agua clara y cuál es eh, la profundidad de socavación, ¿no? Entonces aquí tenemos que el material de cama es de 0,31 milímetros y por debajo el material de cama es de 0,70 milímetros, ¿no? La velocidad de caída en realidad es velocidad de decantación, el valor de W aquí está dado por el ejercicio de 0,10 metros por segundo. Y la profundidad original del puente es de 2,16 metros en esta parte de aquí. Y queremos saber cuánto va a ser la socavación. Entonces, para resolver el ejercicio, primeramente tenemos que calcular la velocidad crítica dada por Q dividido por el área, donde el área vamos a aproximar a sección rectangular, promedio, ancho de 98,2, altura de tirante de agua de 2,62, el caudal por área me da una velocidad de aproximación de 3 metros por segundo. El valor crítico lo obtenemos de la expresión que vimos anteriormente, KU veces Y1 a la 1 sexto veces de 50 a la 1 tercio. Reemplazando términos, nuestra velocidad crítica es de 0,65 metros por segundo, un valor bien por debajo de la velocidad de mi cauce de agua de 3 metros por segundo, ¿no? Entonces, en base a eso, tenemos que la velocidad del flujo de agua es mayor a la velocidad crítica de mi agregado. En ese caso, tenemos la situación de cama viva. Bueno, entonces vamos a calcular nuestro vía asterisco para determinar ese factor K1 de la expresión, dado por G veces Y1 veces S1, ¿no? Entonces, gravedad por profundidad aguas arriba, por pendiente de mi canal a la 0,5, tenemos una relación de asterisco de 0,32 metros por segundo. W es 0,10, B asterisco sobre W es de 3,2 y por lo tanto la relación de B asterisco sobre W está aquí en esta situación mayor a 2. Por lo tanto, usamos un parámetro K1 del orden de 0,69. ¿Ok? Y finalmente calculamos el valor de Y2, Y2 sobre 2,62 nos va a dar un valor de 2.
Y finalmente, la profundidad, Y2 me da 524. Este es el valor de Y0, que es el nivel que yo tenía originalmente, nivel de agua, de tirante de agua. Por lo tanto, mi profundidad de socavación es de 308 metros. Es decir, después de la socavación, yo voy a tener una situación así. Entonces, ¿qué significa esto? Que cualquier fundación que yo tenga que realizar en estas condiciones, la voy a tener que hacer por debajo de mi nivel de 308 metros, de aquí para abajo. ¿Quedó entendido eso? Sí, ingeniero. Gracias, Eliana. Ok, entonces, estas presentaciones, si alguien ha visto YouTube, las tengo grabadas. Les voy a compartir las direcciones aquí en el chat de las dos. Esta presentación que estamos viendo, inclusive la tengo en audio, en mucho mayor detalle. Voy a compartir las direcciones. Uno es el a Nos indican las 518 menos páginas de esas 1,50 que nos direcciones. daría 510. Todo esto no. Entonces, quien quiera repasar, esta es ustedes han visto que hay unos audios, unas figuras ahí en la presentación que hemos estado viendo. Entonces es el video, digamos, ¿no? Entonces esa es la presentación que estamos viendo, que está totalmente grabada en YouTube para quien quiera repasarla. Y la otra presentación que les he compartido es cómo modelar socavación de un puente en EGRAS. Vamos a buscar aquí, solo un minuto. Entonces, aquí ustedes tienen la modelación en EGRAS. Entonces, quien quiera ver cómo modelar un puente y calcular socavación, este trabajo lo dejo como opcional, que ya lo voy a explicar. No es obligatorio, pero lo voy a dejar como opcional, ¿ok? El día jueves les voy a dar mayores detalles. Pero con esos dos videos ustedes pueden tener muy a detalle, ¿no? De los conocimientos para socavación. ¿Ok? Voy a terminar la clase aquí el día de hoy. El día jueves vamos a hacer una clase más intensa para intentar cerrar el tema de socavación. ¿Ok? Paramos por aquí y continuamos el día jueves. Muchas gracias por su atención. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, Liana, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Las tareas pendientes pueden ir entregando. ¿Ok?
Disculpe, ingeniero, ¿cuándo? Eh, hasta el 20 de julio, ¿ok? Ah, ya, está bien, gracias.